Quería comenzar esta mañana con una pregunta que va a explorar un poco nuestra vida, ¿no? ¿Qué tan buena es tu memoria? La gran mayoría empezará a recordar, yo ni siquiera me sé mi carnet de identidad, apenas tengo que tener una libretica con los números de teléfono, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas cosas que para nosotros son fáciles de recordar, ¿verdad? El número de la libreta, que el turno del gas, son cosas que recordamos porque nos interesa tenerlas siempre ahí presente, ¿no? El texto de hoy tiene mucho que ver con nuestra memoria, tiene mucho que ver con ser capaces de recordar ciertas cosas importantes y vivir con ese recuerdo en la memoria constantemente, ¿no? Puedes acompañarme a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Estuvimos la semana anterior en la primera carta, en el capítulo 1, y hoy vamos a estar en la segunda carta, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar en todo el capítulo 3 en esta mañana. Dice la Escritura: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mi Dios amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el alimento que tú nos das a través de ella, Señor. No solo de pan vivir el hombre, Señor,
sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy venimos con hambre y sed de tu palabra, Señor. Necesitamos escucharla. Necesitamos que nuestro corazón en esta hora, oh Dios, esté atento a lo que ella nos enseña, a lo que ella nos dice. Pero reconocemos, Dios mío, que hay tantos pensamientos ahora en nuestra mente, que hay tantas cosas en nuestro corazón turbándolo, Señor. Venimos a ti, Dios mío, con tantas cargas y con tantas luchas, que hay desorden en nosotros en esta hora. Pero te pedimos, oh Dios, que tú intervengas en nosotros en esta hora a través de tu Espíritu Santo y tú enfoques nuestra mente y centres nuestro corazón en tu palabra, Señor, para que podamos, Dios mío, vivir de acuerdo con tu palabra en medio de un mundo, Señor, que corre hacia la perdición, Señor. En medio de un mundo que está desentendido de que tú vendrás en juicio, Señor. Ayúdanos en esta mañana a estar atentos a tu palabra y a salir de este lugar con la convicción, Dios mío, de que ella es verdad y que esa convicción nos mueva a vivir de una forma piadosa y santa, Señor, como es digno de aquellos a quienes tú has salvado, Señor. Te rogamos, Dios mío, por aquellos que escucharán estas palabras después. Te pedimos porque tú les hables, porque tú les toques. Tu palabra no tiene límites, tu palabra es todopoderosa, pero tu instrumento es débil, Señor. Vence la debilidad de tu instrumento y permite, Señor, que esta palabra tuya, Señor, no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú la estás enviando. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, en quien esperamos. Amén. ¿A quiénes le está escribiendo Pedro esta carta? Si se dieron cuenta, en el capítulo 3 hay una frase que se repite mucho y es la palabra amados. Se repite al menos 4 veces o 5 si contamos cuando Pedro llama amado al apóstol Pablo. Le está escribiendo a estos amados que en el capítulo 1, versículos del 1 hasta el 4 nos hace saber que han alcanzado la fe por la justicia de Dios, que tienen gracia y paz de Dios y del Señor Jesús, que han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el divino poder de Dios que les llamó para su gloria. Estos amados han recibido del Señor preciosas y grandísimas promesas. Ese es el lenguaje que usa Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Ellos han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, el Espíritu Santo está morando en cada uno de estos amados a los cuales Él les escribe. Estos amados en toda la carta son también llamados hermanos y son también llamados y reconocidos como pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo que tiene Pedro con ellos? Leemos los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Él quiere despertarles con exhortación su limpio entendimiento para que ellos tengan en mente las palabras que Dios ha hablado a través de los profetas y a través de los apóstoles. Y son palabras similares a las que leemos en el capítulo 1 de la carta, en los versículos del 12 hasta el 15. Dice esto, y esto quizás nos recuerde al propio apóstol Pablo en la iglesia, escribiendo a la iglesia de los filipenses. En el capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, dice Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Este es el objetivo de Pedro: calar la palabra de Dios en la memoria de ellos, que ellos puedan en todo momento tener memoria de lo que Dios ha dicho en los profetas y en los apóstoles. Y hay un peligro que está alrededor de ese deseo de exhortarles y de animarles. Hay un peligro y está en el capítulo 2, alrededor de todo el capítulo 2. Dice en los versículos 1 y 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir
encubiertamente herejías destructoras que van a negar al Señor que los rescató y van a atraer sobre sí mismos destrucción repentina. Hay un peligro acá que Pedro está avisorando y por el cual les está animando a que recuerden lo que Dios ha dicho. Y de hecho hay todavía más urgencia porque hay algunos que ya están siendo seducidos por esos falsos maestros. Miren capítulo 2, los versículos del 17 al 19. Estos, hablando de los falsos maestros, son fuentes sin agua. Son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablan palabras infladas y vanas, seducen con la concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero está viendo este contexto. Le está escribiendo a unos amados hermanos, pueblo de Dios, con grandes y preciosas promesas del Señor, pero que están siendo atacados por falsos maestros, por falsos pastores, por lobos rapaces. El tema entonces que está acá presente es que esta aparentemente vida placentera que les ofrecen los falsos maestros no es nada más que esclavitud del pecado. Y el pecado, la paga que nos da es la muerte. Aunque Él nos promete placer, nos promete gozo, nos promete muchas cosas, lo único que el pecado nos puede dar con toda seguridad es la perdición eterna. Y estos falsos maestros están tratando de seducir a verdaderos creyentes para que sigan este camino de perversión. Y de un modo muy especial, ahora Pedro en los versículos del 3 al 7 se va a encargar de descubrir, de desenmascarar la burla ignorante de estos hombres. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, ustedes tienen que tener en mente la palabra que Dios ha dicho a través de los santos profetas y a través de los apóstoles, sabiendo que en los postreros días, que ya son estos, en los cuales está viviendo Pedro, por cierto, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, van a venir hombres que se van a burlar de ustedes siguiendo sus propios deseos carnales. Y la forma en la que ellos se burlan ataca el corazón mismo del evangelio. Dice el versículo 4, esto es lo que van a decir estos hombres. Y de hecho lo que ya están diciendo estos hombres. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es una clara referencia a la venida del Señor. O sea, ¿dónde está el Jesús que ustedes están predicando, que dijeron que iba a venir pronto? ¿Dónde está? Y siguen diciendo ellos, porque desde el día que los padres durmieron, o sea, desde el día que los patriarcas durmieron, desde el día que los primeros creyentes pasaron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, nada ha cambiado. El pecado sigue acabando con la gente, la maldad parece que sigue ahí sin control. ¿Dónde está el Señor? ¿No que venía pronto? Pues no parece que eso sea verdad. Esta es la burla de ellos. No tienen temor de Dios en sus ojos. Están mirando con los ojos de la carne. Y Pedro los llama, versículo 5, ignorantes. Son burladores y son ignorantes. Son hombres que están dominados por sus deseos carnales. Evalúan este mundo entonces con la carnalidad que hay en sus ojos. Concluyen, Cristo no va a regresar. Todo sigue igual que en el principio. Ha fallado la palabra de Dios. ¿Nos hemos escuchado nosotros también esa burla? ¿Cuántas veces, verdad? Entonces eso significa que todavía más deberíamos confiar en la palabra, porque lo que Pedro está diciendo que se cumpliría en su tiempo, también se está cumpliendo en el nuestro. También hay burladores en nuestro tiempo que dicen, Cristo no va a volver, Cristo no va a regresar. Los que a los ojos del mundo son muy sabios, filósofos, han escrito libros y pensamientos, razonamientos acerca de que Jesús no va a volver. Y aquí tenemos a un pescador sin letras del vulgo diciendo, yo le vi resucitado, yo le vi ascender y yo sé que Él regresará porque Él lo ha prometido. A los sabios del mundo ha escogido Dios para humillarlo, pero ha escogido al ignorante, ha escogido al necio para salvarle, para rescatarle, para darle una esperanza que este mundo, que se cree sabio, no puede discernir.
no puede entender. Pedro los llama ignorantes. Pero dice el versículo 5 que ellos ignoran voluntariamente. O sea, es su deseo negar la palabra de Dios. Es un deseo negar lo obvio de que la palabra de Dios se cumple. Y dice Pedro ahora en esta sección, los versículos del 5 hasta el 7, que hay 3 cosas que estos hombres ignoran. Fíjate, versículo 5. Ellos ignoran primeramente que cuando Dios habló, el mundo fue hecho. Ya sea, la palabra de Dios habló, o sea, Dios habló con su palabra poderosa y los cielos y la tierra fueron creados. Así. Pero además de eso están negando que la palabra de Dios le dio orden al mundo que Dios había creado. ¿Ustedes recuerdan en la creación? Todo está anegado en agua y Dios hace que el mar se retire, le pone límites al mar para que la tierra florezca, ¿verdad? Para que la tierra surja. Pues es lo que está diciendo acá el texto. La tierra proviene del agua, por así decirlo. Entonces, el diluvio, que también es dado por la palabra de Dios, revierte el orden que Dios había creado. O sea, toda la tierra ahora vuelve a ser cubierta de agua. Ellos ignoran estas 2 cosas. La palabra de Dios creando, la palabra de Dios dando orden, pero ignoran también que este tiempo presente, estos cielos en los cuales tú y yo moramos ahora, están guardados por la misma palabra para el juicio final, para ser hechos nuevos, para ser quemados, para ser destruidos y tener cielos nuevos y tierra nueva, como dice más adelante, donde mora la justicia. Y hay algo especial. Al final del versículo 7, dice que este mundo está guardado y aquellos que están guardados para el fuego, dice, es el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ellos están ignorando el juicio que les espera, que ha sido declarado por la misma palabra de Dios, y lo están ignorando voluntariamente. Mira, la gente no cree en Dios por muchas razones, ¿no? Pero de forma particular deciden no creer en Dios y aferrarse a cualquier razonamiento, a cualquier argumento que parezca darles la razón, porque no quieren tener que enfrentar la realidad de que hay un juez que va a venir a juzgar a este mundo y que todos aquellos que no hayan creído en su Hijo serán desechados y serán quemados en el fuego eterno. Esa idea no quieren abrazarlo, obviamente. Quieren seguir viviendo en su concupiscencia, en sus deseos carnales, y por tanto huyen de la idea de que haya un juez, de que haya un Dios, sabiendo que lo hay. Porque si los ateos dicen que no creen en Dios, Dios no cree en los ateos. Dios le ha dado al mundo suficientes evidencias de que Él está vivo, de que Él es real. El mundo creado, cuando lo vemos, decimos, ahí hay un diseñador, obviamente. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios da orden, y la misma palabra de Dios ha guardado un día para el juicio y la perdición de los hombres impíos. Y estos hombres están decidiendo ignorar voluntariamente estas cosas. Aunque ellos se burlan de las palabras de Cristo, aunque ellos se burlan de lo que los profetas y los apóstoles han dicho, lo cierto es que la palabra del Señor se ha cumplido hasta hoy. No hay razones algunas para dudar de que la palabra de juicio también será cumplida. No tienen razón para dudar de que la palabra de Dios se ha cumplido en el tiempo de Dios, y la creación misma da testimonio de eso. Ahora, Pedro quita el enfoque de la ignorancia burlona de estos hombres y se enfoca en los amados. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Los de arriba son hombres impíos, son hombres ignorantes, pero estos son amados que no deben ignorar una gran verdad. Versículo 8. Que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Salmo 90, versículo 4, dice algo muy similar. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. No, nuestro Dios no es afectado como tú y como yo por el tiempo. Dios no tiene que apresurarse para hacer nada. A Dios nunca le va a coger tarde como tú y yo, que siempre llegamos tarde donde quiera que nos citan. El Señor nunca va a llegar tarde. Todo va de acuerdo a su tiempo. Él está fuera del tiempo, Él es atemporal, está fuera de este mundo y de los afectos y de los daños de este mundo.
Él es el Señor que para Él un día son 1000 años. Si lo pensamos de una forma literal, no es real, pero si lo pensamos de una forma literal, hace 2 días simplemente que el Señor dijo que iba a regresar. Pasado 2000 años desde que Cristo resucitó. Así que aparentemente no parece mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, el punto es que lo que para estos hombres es tardanza, simplemente significa para el Señor paciencia. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que Cristo va a regresar a juzgar este mundo y a salvar a su pueblo. Dice, el Señor no retarda su promesa. Al Señor no se le ha hecho tarde, como parece que se están burlando estos hombres, sino que la razón aparente de su demora es su paciencia. Cuando Dios se le revela a Moisés o le habla a Moisés en el monte, en el capítulo 34 de Éxodo, resalta algo acerca de su persona. Dice, yo soy tardo para la ira, yo soy grande en misericordia, ¿verdad? Soy paciente. Este es Dios, siendo paciente. En su regreso, por medio de Cristo, Dios va a juzgar a este mundo. Ese va a ser un día terrible. Ese es el día del crujir de dientes. Ese es el día del lloro. Ese es el día en que todos aquellos deberían estar refugiados en Cristo. Y va a ser un día terrible para aquellos que no han venido a Jesús. Porque ese día no van a tener refugio de su ira. Pero dice esto Pedro, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si leemos toda la sección, nos damos cuenta que Pedro está hablando de los amados. Versículo 8. Mas, oh amados, Dios es paciente para con ustedes, como dicen otras versiones, es paciente para con nosotros. Otras traducciones, como decía, dice, es paciente para con ustedes. Está hablando de estos amados que han recibido las grandiosas promesas del Señor. Está hablando de estos amados que son participantes de la naturaleza divina, de estos creyentes en Cristo y de todos aquellos que van a terminar creyendo en el Señor, pero todavía no lo han hecho. El Señor está siendo paciente con ellos. Y el Señor está siendo paciente para que ninguno de ellos, ninguno de estos amados que va a creer en el Señor se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, todavía hay muchas ovejas de Jesús que no están en el redil. Él es el buen pastor y las buenas ovejas, sus ovejas van a terminar escuchando su voz, pero el redil todavía no está completo. Faltan ovejas, pero llegarán. Y cuando la última de esas ovejas llegue, pues ahí vendrá el fin. Cuando el redil esté completo, el Señor vendrá. Eso le debe dar una esperanza enorme a la audiencia de Pedro, porque por un lado ellos están sufriendo y por otro lado hay verdaderos creyentes que están por un tiempo creyendo falsas doctrinas, que están por un tiempo creyendo el error, siendo seducidos o habiendo sido seducidos por estos falsos maestros. Pedro les está diciendo, no importa, llegará un momento en que esos amados van a regresar al Señor, se van a arrepentir de sus pecados y el Señor está siendo paciente para con ellos. El Señor está esperando, el Señor está siendo tardo para la ira, porque quiere que esos se arrepientan. Y esto además tiene que ser de mucho ánimo para nosotros hoy para hacer evangelismo, porque realmente no sabemos quiénes van a creer cuando nosotros les prediquemos. No lo sabemos. Ojalá pudiéramos ir al seguro. Este tiene una S de el de la S, el que va a ser salvo. El que tiene la camiseta roja, ese va a ser salvo. No lo sabemos. Tenemos que predicarles a todos porque Dios está siendo paciente para con aquellos amados, para que aquellos a quienes nosotros les prediquemos, pues vengan al arrepentimiento. No podemos estar seguros, ciertamente, de que todos van a creer. Muchos no van a creer, de hecho lo tenemos en la carta. Son hijos de perdición, o sea, son hombres de perdición como estos falsos maestros. Pero lo que sí podemos estar seguros es que ninguno del pueblo de Dios quedará rezagado. Ninguno del pueblo de Dios faltará en entrar al redil del Señor.
sino que todos van a proceder al arrepentimiento. ¿Cuándo es el día del Señor? No lo sabemos. ¿Cuál es la hora? No lo sabemos. ¿Qué día, qué año, qué siglo? No lo sabemos. Dice él, verso 10, el día del Señor vendrá. Este es el razonamiento de Pedro. Vendrá y vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de una forma inesperada. Pero no vendrá en oculto. No vendrá en secreto. Todo el mundo va a saber que Él ha venido. ¿Por qué? Versículo 10, en el cual en esa venida los cielos pasarán con grande estruendo. Se hacerá notable el regreso del Señor. No va a haber ojo que falte en verle. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se está tomando todas estas imágenes apocalípticas y las está usando aquí para hacernos saber que la venida del Señor es un evento seguro, es un evento terrible y es un evento, hermanos, de gozo y de salvación para su pueblo. Y todo el Nuevo Testamento se hace eco de este glorioso momento en el que el Señor regresará por su iglesia. Desde Mateo hasta Apocalipsis, los autores bíblicos dejan claro que el Señor ciertamente regresará. En Marcos capítulo 13, por ejemplo, el propio Jesús está diciendo, entonces las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En el libro de los Hechos, Jesús acaba de ser ascendido al Padre. Jesús acaba de ascender y los ángeles les dicen esto a los apóstoles, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que Él se iba, aparecen dos varones con vestiduras blancas y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pablo en su carta le dice a Tito, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A sus hijitos, como le dice Juan en su carta, primera carta, les dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi hermano, la venida del Señor es tan segura que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesucristo mismo se presenta de esta forma. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene precisamente porque Él lo ha dicho así. Al final de la historia, Apocalipsis capítulo 22, Jesús nuevamente dice de sí mismo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor viene, su palabra no fallará en cumplirse. Vimos y leímos acerca de Jesús entrando como rey a Jerusalén según había sido escrito. Leímos su determinación hasta lo sumo para morir en una cruz salvando a su pueblo de sus pecados. Leímos de su resurrección de los muertos y de su ascensión a los cielos. Pero nos espera algo mejor que no vamos simplemente a escuchar de alguien, sino que lo vamos a ver con nuestros propios ojos y es el regreso de nuestro amado Señor. Ese evento nadie nos lo va a contar. Los vamos a vivir en vivo y en directo. Yo no sé el día, yo no sé el año, yo no sé la hora, yo no sé el siglo, pero lo cierto es que Jesucristo regresará por su pueblo. Nos reuniremos con Él en las nubes
y estaremos eternamente y para siempre así con Él. La pregunta esta mañana, mi hermano, no es si el Señor viene o no. La pregunta es si tú le estás esperando, porque su venida es segura. ¿Arde tu corazón al pensar en el regreso de tu Señor? ¿Arde tu corazón al pensar que un día te fundirás en un abrazo con aquel cuyas llagas fueron hechas por causa de su amor por ti? Espero que tu respuesta sea que sí. Ahora, la pregunta que nos resta es, ¿cómo se ve esa espera? ¿O qué clase de estilo de vida viven aquellos que tienen esta esperanza? ¿Cómo se vive a la luz del regreso inminente y seguro del Señor? ¿Cómo vivir a la luz de ese juicio que viene? Por un lado, hasta esta sección, Pedro ha dejado algo claro. Este es el tiempo de ser salvo. Este es el momento de predicar el Evangelio y este es el momento de que todo aquel que escucha este glorioso Evangelio se arrepienta y se reconcilie con el Señor. Porque en su regreso ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Es en el aquí y en el ahora. Este es el día de salvación, dice el Señor. Dice en los versículos del 11 en adelante, ahora Pedro empieza a demostrar cuál es ese estilo de vida que debe mover o que debe caracterizar a aquellos que están esperando tales promesas. Primero, deben ser caracterizados por un sentido de seguridad de que el Señor regresará. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. O sea, esto es seguro. Esto es algo completo, esto es algo que va a suceder. Pero se exclama y es una pregunta retórica. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, todo esto va a ser deshecho. Todo este mundo va a pasar. Todas las ofertas que el mundo te está haciendo van a pasar. Todo este pecado va a ser deshecho. Lo que debe caracterizar entonces a aquellos que están seguros de que Cristo viene, de que Cristo regresa, es un andar santo y piadoso que está impulsado precisamente por la seguridad de que el Señor regresará. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Un andar vivido bajo la esperanza de que Cristo viene es un andar santo y piadoso. Debemos vivir entonces además en concordancia con el lugar hacia donde nosotros vamos a vivir. ¿Sabe que cuando alguien sabe que se va a mudar a otro país, empieza a aprender el lenguaje de ese lugar? ¿Verdad? Se encarga de que todos los papeles que va a usar en ese lugar estén en orden. Pues nosotros vamos a dirigirnos y vamos a vivir en la eternidad, versículo 13, en cielos nuevos y en tierra nueva en los cuales mora la justicia. Lo que Pedro está diciendo, si ese es tu destino, si ese es tu verdadero hogar, pues entonces en el aquí y en el ahora, tu vida también tiene que ser una vida de justicia. También tiene que ser una vida de piedad. Dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Este mundo va a pasar. Este mundo va a quedar atrás. Nuestra santidad diaria entonces está condicionada por nuestra confianza diaria en lo que Dios ha prometido. Si yo confío, si yo creo realmente, si yo recuerdo habitualmente lo que Dios dice en su palabra, pues mi vida va a estar marcada por la santidad. Porque voy a vivir a la expectativa de un día seguro donde este mundo va a ser juzgado, donde mi vida va a ser expuesta, donde yo voy a ser juzgado. Y si no tengo la confianza en Cristo, pues el juicio va a caer directamente sobre mí y me va a destruir. La intención de Pedro, mi hermano, es que recordemos, es que confiemos en lo que Dios ha prometido. Y yo me ponía a pensar en casa después que el gran problema del cristiano, o uno de los grandes problemas para no ser absoluto, es la falta de memoria que tenemos.
somos muy malos en nuestra memoria. Recordamos muy poco. La razón esencial muchas veces para nuestro desánimo, para nuestra depresión, para nuestras dudas, para nuestras recaídas constantes en el pecado, nuestra flaqueza espiritual, nuestro desdén hacia las disciplinas espirituales, la razón esencial por la cual muchas veces vivimos de esta forma, fracasando en progresar espiritualmente, es mala memoria. No mala memoria para recordar un texto de la Biblia o para citarlo textualmente, sino mala memoria para recordar las grandísimas y preciosas promesas que el Señor nos ha entregado en su palabra. Muy mala memoria tenemos para esto. Si el Señor ha declarado su palabra y su palabra es verdad, pues entonces lo que debo hacer a la luz de este texto es vivir recordando lo que Dios me ha dicho. Tener en mi mente la memoria clara de lo que Dios ha prometido en Cristo. Cuando olvidamos esas promesas, cuando olvidamos eso que Dios ha prometido y que aunque no lo vea es seguro, pues termino escuchando las falsas promesas de este mundo. Termino escuchando las falsas promesas de mi engañoso corazón y termino sufriendo las consecuencias. Cuando olvidamos lo que Dios dice, empezamos a escuchar lo que nuestro corazón desea y habla. ¿Qué pasó en el Edén? Alguien decidió olvidar lo que Dios había dicho. Y en resumidas cuentas, así estamos hoy acá. La consecuencia de esa falta de memoria, por así decirlo, es lo que vivimos hoy. Es el mundo caído que nos ha legado el pecado. Y Pedro se ha dado a la tarea de, como dice el versículo 2, exhortarles con todo entendimiento, para que en todo momento ellos puedan recordar lo que Dios ha dicho, no como un asunto intelectual, no como un tema mental solamente, sino como un tema de fe, de confianza, de seguridad, para que eso me motive al mismo tiempo a la fe en mi Señor y a la obediencia a mi Señor. Cuando tú pecas, porque pecas, no tienes que escondérmelo, todos aquí pecamos. Pregúntate después de tu arrepentimiento y de tu tiempo con el Señor, pregúntate qué fallaste en recordar que te llevó al pecado. Algo olvidaste. Si es inmoralidad sexual, olvidaste que la voluntad de Dios es la pureza sexual. Si es divorcio y voy a dejar a mi pareja porque no soy compatible, olvidaste que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Cada vez que tú y yo desobedecemos, la razón se encuentra en que dejamos de recordar una promesa, una palabra que Dios nos ha dado. Ahora, en los versículos del 14 al 18, Pedro se vuelve otra vez a estos amados y va a empezar a concluir este trozo de la carta, este final de la carta. Por lo cual, oh amados, estando en espera, recuerda que así debemos vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hay solamente otro momento en la carta en la que Pedro usa esta frase, procurad. Y hay una intención acá, ¿no? Hay un imperativo, hay un mandato, hay una tarea que debemos acometer, dice con diligencia. Procurad con diligencia hacer algo, presentarme sin mancha e irreprensible, en paz, delante de Dios. Obviamente, esto no es algo que podamos hacer por esfuerzo propio. La realidad es que en el Evangelio tú y yo ya somos limpios y sin mancha e irreprensibles y ya estamos reconciliados con Dios. Pero todavía hay pecado en nosotros. Eso significa que nuestro andar diario debe usar lo que ya somos en Cristo para vivir a la manera de Cristo.
Significa que yo debo vivir, si en Cristo ya he sido limpiado, pues yo debo andar en pureza. Si en Cristo soy irreprensible, pues yo debo andar de forma irreprensible. En el capítulo 1, el versículo 10, Pedro usa la misma frase, procurad. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, ninguno de nosotros puede sentarse en su casa y decir, ya yo hice mi oración de fe, hice la oración del pecador, o levanté la mano, pasé al frente, ya soy cristiano, ya. No, dice Pedro, tú tienes que procurar hacer firme el llamado que Dios te ha hecho. Y la mejor evidencia de saber si somos salvos es evaluar nuestro corazón y ver cómo estamos viviendo. Cualquier otra evidencia fuera de eso es subjetiva. No, yo siento que soy salvo. Bueno, tu vida lo demuestra. Dice Pedro, procura hacer firme tu llamado, hacer firme tu elección, haciendo estas cosas. Dice Pedro en el capítulo 3 que esta paciencia es para salvación, que es algo, dice él, que también Pablo ha escrito. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice esto el apóstol Pablo. O menosprecias la riqueza de su benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la paciencia que Dios está teniendo con aquellos que van a terminar creyendo en Él es para que ellos se arrepientan, es para que se vuelvan a Él. Si tú todavía estás aquí sin Cristo, tú tienes que considerar hoy cuán bondadoso y paciente el Señor ha sido contigo. Dios no está retardando su promesa, Él está esperando pacientemente, soportando pacientemente hasta que todas sus ovejas entren al camino. Considera ahora, si estás sin Cristo, tu condición de rebeldía contra el Señor. El día de su venida regresará, o sea, vendrá, es seguro, es cierto, se acerca. Y solo hay un medio, mi hermano, solo hay un medio por el cual ser libre de ese juicio, por el cual escapar airoso de la ira de Dios que será derramada en el día final. Y ese medio es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro evangelio. Jesucristo es el único camino de salvación, la única esperanza de reconciliarnos con Dios. Dice Pedro, ser presentados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Curioso cómo habla de paz, porque ahora habla de Pablo en el versículo 15. Como también nuestro amado hermano Pablo. Mira, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la última vez que yo recuerdo a Pablo y a Pedro, estaban peleados, por así decirlo, porque Pablo había tenido que reprender a Pedro, de acuerdo con el relato que leemos en Gálatas. Pero ya ha pasado tiempo de ahí. Obviamente, entre estos dos hermanos no hay rencor. No hay ningún problema en hablar bien de Pablo para Pedro. No hay ningún problema. Ahí no hay rencor, ahí no hay rencilla, ahí no hay enemistad. Si hubo algún altercado en algún momento, ya hubo también reconciliación. Y esto es lo que se espera de aquellos que esperamos el regreso del Señor. ¿Cómo pueden dos hermanos en Cristo Jesús? ¿Cómo pueden dos de ustedes? ¿Cómo pueden dos de ustedes decir en esta mañana que están esperando al mismo Señor, pero entre ustedes no hay paz? Pero entre ustedes hay enemistad. ¿Quién tiene que ceder para que haya reconciliación? No importa. Simplemente hazlo. Busca la reconciliación con tu hermano. Busca estar en paz con él antes de que venga el día del Señor. Si estos hombres fueron capaces de perdonarse el uno al otro y de reconciliarse el uno con el otro, pues el mismo Señor lo tenemos nosotros. El mismo Espíritu lo tenemos nosotros. Si estás en contra de alguien esta mañana, si tienes rencor contra alguien esta mañana, a la luz de que tú estás esperando al Señor, a la luz de que ese regreso implica que tú vivas santa y piadosamente, busca la reconciliación con ese hermano con el cual estás enemistado. Busca hacer la paz cuanto antes en cuanto dependa de ti.
Algo curioso además es cómo Pedro no tiene ningún temor en decir que lo que Pablo escribió también es palabra de Dios. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales Pedro reconoce, por eso si Pedro reconoce que hay algunas difíciles de entender, no tengas temor al darte cuenta en tu propia lectura que hay cosas difíciles de entender. Solamente que no seas como los indoctos e inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay un peligro enorme en torcer lo que la Escritura dice. Hay un peligro enorme en, con toda intencionalidad, invertir el sentido correcto de las Escrituras. Eso nos les va a llevar a estos hombres a la perdición. Y eso nos llevaría a nosotros al mismo error. Dice en el capítulo 3, versículo 2 de la carta, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Recuerda, esta es la intención de Pedro, que seamos capaces de recordar el mandamiento y la palabra del Señor tal y como nos ha sido dada, tal y como nos ha sido entregada. Pero no solamente esto. Ahora Pedro hacia el final levanta una advertencia. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hacen caso a las advertencias. Miran las señales de peligro que Dios pone alrededor. Y ahora Pedro pone una muy importante. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, o sea, sabiendo que hay hombres impíos que tuercen la Escritura, sabiendo que les intentan seducir para llevarles a la condenación, sabiendo esto, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Recuerda, él está hablando de los amados. Él está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los creyentes. Está hablando de gente que al final será salva, pero que en el tiempo presente tiene que guardarse del pecado. Ahí hay una total coherencia en lo que tiene que ocurrir. Sí, esta gente va a venir a ser salva porque es pueblo de Dios, pero en el presente tienen una responsabilidad, guardarse, para que su fe no se tambalee, para que no sean como algunos que durante un tiempo andan en falsas doctrinas, andan en falsos pensamientos, viven engañados durante un tiempo, aunque el Señor no permitirá que esto sea para siempre, que su caída sea radical y total, sino que Él a su tiempo también, por misericordia y por gracia, pues les rescatará. No hay tiempo que perder entonces. Dice, la manera de guardarnos está en el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo me guardo? ¿Cómo me guardo en el presente? Creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia del Señor. ¿Cómo crecemos en esa gracia? ¿Cómo crecemos en ese conocimiento? Capítulo 1, y te voy a pedir que me acompañes allí. Capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Y dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la claridad. ¿Y cómo hago esto? O sea, bajando todavía más. Volvamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro es tan claro, mi hermano.
La única forma que tenemos tú y yo de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en gracia, es añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, para no estar ociosos ni sin fruto, sino más bien estar alimentándonos de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Así nos guardamos en el presente y así crecemos a la manera de Jesús, para lo cual fuimos también destinados. A Él sea la gloria, termina diciendo Pedro. A Él sea la gloria ahora y hasta siempre, hasta el día de la eternidad. Y en ese día de la eternidad, mi hermano, tú y yo vamos a adorar a este Señor que regresará. Algo similar dice Pedro y con Pablo, y con esto termino. Quisiera que leyeran conmigo 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Mi Dios, gracias. Gracias porque tu regreso, Señor Jesús, es seguro. Porque tu venida, oh Dios, es cierta. Oh Dios, ayúdanos a no darle oído a esos burladores ignorantes que no creen que tú volverás, sino ayúdanos a tener memoria de tu palabra. Ayúdanos a tener memoria de lo que tú dijiste a través de los profetas y a través de los apóstoles. Ayúdanos en el tiempo presente, oh Dios, a crecer en la gracia, a vivir santa y piadosamente, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que en aquel día y también ahora, a Él, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el poder, sea todo el imperio, por los siglos y por los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.